En esta clase aprenderemos la pronunciación correcta de la letra E en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. En una clase anterior aprendimos sobre las vocales en inglés y los sonidos que representan. En esta clase nos centraremos en la pronunciación de la letra E. En la clase sobre las vocales en general, ya vimos los tres sonidos que puede representar la letra E. En esta clase aprenderemos cuándo se pronuncia la E de cada una de las tres formas. Como recordatorio, estos son los tres sonidos de la letra E. Estos son símbolos fonéticos que representan estos sonidos. Primero tenemos el sonido largo, I. Este sonido es representado por una E con una línea arriba, pero representa el sonido I, como la I en español, I. Luego tenemos el símbolo que se parece a una E y también representa ese mismo sonido, E, como la E en español, E. Y por último tenemos este símbolo que parece una E boca abajo. Este símbolo representa el famoso sonido schwa. Y para aprender o repasar cómo pronunciar este sonido, pueden ver esa clase sobre las vocales en general. Pueden ver la clase haciendo clic aquí. Este sonido se pronuncia A. Y entonces, ¿cuándo es que se pronuncia la E de cada una de estas formas? Vamos a comenzar con el sonido largo de la E. I. Como ya aprendimos en la clase sobre la letra A, cada vocal en inglés tiene uno o dos sonidos largos. Este es el sonido largo de la E. I solo tiene uno. I. Acuérdense de la rima que aprendimos en la clase sobre la letra A, que nos ayuda a saber cuándo se pronuncian las vocales de forma larga. When two vowels go walking, the first does the talking. O en español, cuando dos vocales van caminando, la primera va hablando. Lo que esto significa para la letra E es que cuando la E viene pegada con la A o con otra E, entonces se pronuncia larga. Por ejemplo, en palabras como eat, eat, clean, clean, fear, fear. Aquí tenemos la E pegada con la A. Y por eso la E se pronuncia larga. E. Eat, clean, fear. También tenemos palabras como see, see, weak, weak, beef, beef. Aquí tenemos la E pegada con otra E, pero igual, esto significa que la E se pronuncia larga. E. See, weak, beef. Y como se puede ver aquí, cuando la E viene pegada con una A u otra E, entonces la A y la otra E quedan mudas. No se pronuncian. Su función es decirnos que la E, la primera E, se pronuncia larga, pero no hablan. Las dos vocales van caminando y la primera, la E, es la que va hablando. I. También se pronuncia larga la letra E cuando viene separada de una A, otra E o una O por una sola consonante. Por ejemplo, en palabras como elastic, elastic, eternal, eternal, enough, enough. Aquí vemos la E separada de una A, otra E y una O por una sola consonante, y por eso la E se pronuncia larga. E. Elastic, eternal, enough. Y cuando la vocal de la que la E está separada es otra E y viene al final de la palabra, entonces esta segunda E, la E al final, queda muda. En palabras como athlete,
athlete, supreme, supreme, sincere, sincere. Aquí tenemos la E separada de otra E por una sola consonante y viene al final de la palabra. En estos casos, la primera E se pronuncia larga, I, y la E al final queda muda. Su función, otra vez, es decirnos que la primera E es larga, I. Athlete, supreme, sincere. La E también se pronuncia de forma larga cuando viene pegada con la U. Pero en este caso, la U no es muda, la U se pronuncia. Por ejemplo, en palabras como neuron, neuron, Europe, Europe, eulogy, eulogy. Vemos que aquí la E se pronuncia de forma larga, I, pero la U también se pronuncia. Neuron, Europe, eulogy. El siguiente sonido de la letra E, el sonido corto, es el mismo sonido que tiene en español, E. La E se pronuncia de esta forma en inglés cuando viene sola en una sílaba acentuada. Las sílabas acentuadas son las sílabas que llevan el énfasis, las sílabas tónicas. Y lo que significa sola es que tiene que ser la única vocal en la palabra o tiene que estar separada de otra vocal por más de una consonante. Por ejemplo, en palabras como ten, ten, wet, wet. Aquí la E es la única vocal en la palabra y por eso se pronuncia E. Ten, wet. También vamos a ver algunas palabras con más de una sílaba. Tenemos effort, effort, direct, direct. En effort, la E viene en la sílaba tónica. Es la sílaba que tiene más énfasis. Effort, effort. Y por eso se pronuncia E. Effort. Igual en direct. Aquí viene la segunda sílaba, pero en esta palabra la segunda es la tónica, la acentuada. Y por eso se pronuncia E. Direct, direct. También tenemos attention, attention. Aquí esta palabra tiene 3 sílabas, pero la sílaba que lleva la E, la de en medio, es la tónica y por eso la E se pronuncia E. Attention. Y en la palabra detect, detect, tenemos 2 letras E. La primera se pronuncia larga. ¿Por qué? Porque viene separada de otra E por una sola consonante. D. La segunda E nos dice que la primera es larga. Pero como no viene al final de la palabra, también se pronuncia. Y como viene en la sílaba tónica, la sílaba acentuada, se pronuncia E. Tenemos I-E. Detect. Detect. Y el tercer y último sonido de la letra E es el schwa. Este sonido puede ser representado por cualquiera de las 5 vocales en inglés, y siempre en el mismo contexto. Cuando la E viene sola en una sílaba no acentuada, lo cual quiere decir que viene separada de otra vocal por más de una consonante en una sílaba no acentuada. Por ejemplo, excellent, excellent, interest, interest, operation, operation. En la palabra excellent tenemos 3 letras E. La sílaba de en medio es la no tónica, la que no es acentuada para nada, y por eso se pronuncia A con el schwa, mientras que las otras 2 sílabas sí tienen énfasis, son acentuadas, y por eso la E se pronuncia E. Excellent. E-A-E. Excellent. E-A-E. Excellent. Excellent. En la palabra interest tenemos 2 letras E. La sílaba de en medio igual es la sílaba no acentuada y por eso esta E se pronuncia A.
mientras que la última sílaba es tónica, acentuada, y por eso esa E se pronuncia E. E. Interest. E. Interest. Interest. La palabra operation tiene una sola E, pero viene en la sílaba no tónica, no acentuada, y por eso se pronuncia A. Operation. No se pronuncia operation, no. Operation. Operation. Y entonces, como repaso, el sonido largo de la letra E es I. Se pronuncia así cuando viene pegada con una A o con otra E. Y en estos casos, la E queda muda porque su función es decirnos que la primera E es larga. La E también se pronuncia larga cuando viene separada de una A, otra E o una O por una sola consonante. Y en estos casos, cuando la vocal de la que viene separada es otra E, que viene al final de la palabra, entonces esta segunda E queda muda. También se pronuncia larga cuando viene pegada con una U, pero en este caso la U también se pronuncia. El segundo sonido de la E en inglés es como en español, E. Se pronuncia así cuando viene sola en una sílaba acentuada, la sílaba tónica, la que lleva el acento. Y el tercer y último sonido de la E en inglés es el schwa, A. Se pronuncia así cuando viene sola en una sílaba no acentuada. Ahora, igual como dije en la clase sobre la letra A, estas reglas no siempre aplican, hay excepciones, pero aplican en la mayoría de los casos. Entonces, si aprenden estas reglas de pronunciación y también el alfabeto fonético, siempre sabrán cómo pronunciar cualquier palabra. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, agradezco de corazón a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por todo. Quiero mencionar en específico a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente.